Personal de emergencias y policías capitalinos evitaron que un joven atentara contra su vida, al impedir que se aventara desde el tramo elevado de la estación Periférico Oriente, perteneciente a la línea 12 del metro. Este es el momento. Testigos pidieron a las autoridades prestar más atención al cuidado de la salud mental. Y precisamente sobre este tema, un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia exhibió las preocupaciones y los problemas que los jóvenes enfrentan en materia de salud mental. 5 de 10 jóvenes tienen problemas en su salud mental. La UNICEF presentó el estudio Entendiendo cómo los desafíos globales afectan a la salud mental de la generación Z, el cual revela que esta población se encuentra entre las más preocupadas por el futuro de su comunidad, su país y el mundo, pero también muestran mayor esperanza y capacidad para actuar frente a estos retos. El estudio aplicado a jóvenes de entre 13 y 28 años encontró, entre otros datos, que en México el 51% siente que ha necesitado ayuda con su salud mental, el 56% siente que hay estigma sobre la salud mental en las escuelas y el 62% siente que hay estigma sobre esta salud mental en los trabajos. La hiperconexión también pues trae una angustia crónica. Esta generación quizás es la más conectada, pero quizás también la más sola. Entonces no solo procesan la información, sino que la padecen. Las adolescentes y jóvenes registran más probabilidades de sentirse abrumadas, de no sentirse seguras en su comunidad y de necesitar más acompañamiento emocional. México tiene el mayor número de jóvenes entre todos los países encuestados que reportan sentir que necesitan ayuda con su salud mental. La mitad de los y las jóvenes necesitan una ayuda con su salud mental. A pesar de la sobrecarga emocional, la generación Z en México, de acuerdo con el estudio, demuestra una alta capacidad de resiliencia, pues siente responsabilidad y capacidad para desempeñar un rol activo en su presente y en su futuro. Además, señala a las escuelas, gobierno, organizaciones y medios de comunicación como actores clave para liderar soluciones y acompañarlos en este camino. De acuerdo con la UNICEF, la salud mental es un derecho humano fundamental y una responsabilidad colectiva en la cual comunidades, instituciones y sociedad en su conjunto desempeñan un papel central. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Sin duda es un tema muy serio. Hay que platicarlo, hay que revisar las alternativas con nuestros dos invitados el día de hoy aquí en Horizonte a Debate. Los doctores Osvaldo Loera, psicólogo especialista en tanatología. Muchas gracias por estar con nosotros. Rodolfo Bello, psicólogo y consultor en educación internacional. Rodolfo, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, revisábamos antes de entrar al aire algunas estadísticas que son tremendas en materia de lo que está ocurriendo en salud mental con nuestros jóvenes. Algunas de estas, jóvenes de 10 a 19 años, tienen padecimientos comunes como ansiedad, conducta suicida, déficit de atención, uso de sustancias y depresión. Las consultas de depresión en adolescentes y adultos jóvenes han aumentado de manera exponencial y seguramente tú nos vas a comentar, por favor. Y de esto, 400,000 consultas por depresión en un grupo en este punto. Son números escalofriantes, tremendos. Hay que atenderlo. ¿Cómo llegamos hasta acá, Rodolfo? Son varios factores. Esta es una causa multifactorial, vamos a decirlo así. La verdad, la escuela es un lugar en donde los jóvenes deben sentirse protegidos y a veces no sucede eso. A veces están abandonados. Los jóvenes se sienten solos, pero también los profesores no necesariamente tienen la capacitación para atender a estos jóvenes. Y yo podría decir, seguramente Osvaldo estará de acuerdo conmigo, que uno de los sentimientos, emociones más difíciles de manejar es la incertidumbre. Entonces, si estás en un lugar en donde no estás seguro y hay incertidumbre, pues eso empieza a generar ansiedad, depresión, etc. Y también la pandemia influyó muchísimo. Muchísimo. Porque no hubo convivencia en etapas muy importantes de la vida. Por ejemplo, los chicos que estaban en secundaria o en preparatoria llegan a la universidad sin haber convivido, entonces les faltan habilidades sociales. ¿Esas generaciones son las que tenemos que atender? ¿Son las de mayor riesgo en este momento, Osvaldo? Sí, a mí me parece que ese fenómeno de la pandemia es algo que, aunque han pasado los años,
seguimos percatándonos de los efectos que ha tenido, ¿no? Tanto generaciones que pasaron secundaria, preparatoria, aislados en casa frente a una pantalla, ahora que regresan de pronto es como cómo hacer amistad, cómo poder compartir nuestros afectos, cómo lidiar con la frustración también, porque pasa con la tecnología que apagamos la cámara y desaparecemos del escenario. En cambio, estando presencialmente, no hay forma de apagar una cámara. Y eso ha aplicado como nuevos retos respecto al, ¿y ahora cómo respondo a las dificultades de un espacio escolar? ¿Cuántos años, cuánto tiempo nos va a durar esto? Qué buena pregunta. Pues es algo que como humanidad nos enfrentamos y depende de cada ser humano y depende de cada comunidad y sociedad. Yo diría que, por ejemplo, en comunidades más pequeñas, quizás en provincia, es un poco más sencillo la convivencia. En comunidades más complejas como la Ciudad de México, en donde pues vives solo entre la multitud. Eso es algo bien complejo de mantener. Solo en la multitud. Yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Imagínate, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es un espacio de más de 200,000 personas. Y luego imagínate un joven que es su cumpleaños y nadie sabe. Y entonces está solo en la multitud ante miles de personas y nadie lo felicita. Pues él se siente... Su soledad aumenta. No sé si me expliqué. No, claro, por supuesto. A ver, ¿y cómo se le atiende a esos jóvenes? Hombres y mujeres, Osvaldo. Por un lado, creo que resulta valioso como los espacios un tanto artificiales, el espacio de la terapia, como otros como espacios en donde podemos contactar, conectar y poder diluir un poco esta soledad. Y sin embargo, apelo un montón al tema de la colectividad. El poder justo contar con grupos de amigos, como popularmente dicen, hallar nuestra tribu. Porque, nuestra comunidad. Sí, porque bien podemos estar en un salón, 40 personas, y sin vincularnos. Entonces, apelo un montón a podamos ser amistades. A ver, el 56% de los jóvenes percibe que hay un estigma hacia la salud mental en las escuelas, 62% también lo identifica en el trabajo. Es cierto. Algo con lo que comenzabas, Rodolfo. Los jóvenes no se sienten en la confianza de decir cómo se sienten ni en su escuela y si ya están trabajando, mucho menos en el trabajo. Voy a contarte una anécdota. Esta para mí fue reveladora, precisamente en una universidad. Con los psicólogos pusimos un póster y en el póster dábamos la definición de cutting. Es esta actividad donde los jóvenes se cortan, se hacen pequeñas... Y entonces decíamos qué era el cutting. Y de repente una maestra nos lleva el póster que estaba todo tachoneado. Rodolfo, mira cómo es posible, alguien tachoneó esto. Vean las cámaras a ver quién fue. Le digo, no, maestra, espérese. El tachoneo traía palabras. A ver, y empezamos a convivir con la persona, porque empezó a decir, esto no es cierto, esto sí. Empezamos a conversar. Se estaba comunicando. Y llegó a nuestras oficinas esta persona, se hacía efectivamente cutting, y bueno, pudimos atenderla con un psicólogo. Los jóvenes a veces no saben cómo comunicarse y a veces lo hacen de forma agresiva o a veces de forma muy pasiva y se aíslan. Es algo bien importante. Los profesores y las autoridades académicas tienen que estar muy pendientes en los espacios, en los recesos, en los lugares en donde se pueden aislar, porque de repente suceden cosas. Lo que pasó ahora en la CCH. En el CCH Sur. Un joven de una comunidad desconocida para muchos, en donde no se sentía identificado, comprendido, escuchado, rechazado incluso. Y molesto porque los demás tenían, entre comillas, un éxito que él no tenía, y entonces él, su frustración, como bien dice Osvaldo, pues la sacó en asesinar a una persona. No, eso es lo que ocurrió. Ese caso que ocurrió en el CCH nos llevó hasta este momento y convocarlos a ustedes. A darnos cuenta. Y a darnos cuenta de esto y entender qué es lo que está ocurriendo. Si revisamos, y soy muy enfático en las cifras, ¿no? Si revisamos las cifras, es lo que está pasando y pareciera que está ocurriendo en una realidad paralela a nuestro país. Tenemos temas, ¿no?, de grandes dimensiones, de preocupaciones económicos, temas de inseguridad, en fin, los temas del agua, los bloqueos de piperos, en fin. Pero hay otras realidades y problemas que están ocurriendo en nuestra sociedad. Sí.
Osvaldo. Al respecto, esto ha sucedido en el CCH, se le ha denominado como el fenómeno incel y que tiene que ver con justo agrupaciones de chicos y de hombres que a propósito de resentimiento respecto al no me aceptan las chicas, no se fijan en mí, etcétera, esto va generando como una atmósfera de odio, de rechazo, odio. que termina en momentos súper trágicos. Lo que me gustaría agregar a ello es Por como favor. no individualizar esto como de qué está pasando dentro de este chico, sino qué está pasando en nuestra cultura para que se generen estas atmósferas narrativas de odio hacia las mujeres a propósito de un rechazo, como De odio no hacia tolerar las el rechazo. mujeres. De odio hacia las mujeres. ¿De qué tamaño pueden ser estos grupos? Tremendos. Las investigaciones van demostrando como espacios de redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, comunidades de hombres, en donde todo el tiempo están bombardeados con respecto al las mujeres no nos aceptan, tienen que aceptarnos, no hay que aceptar o no, y justo va generando como una especie de sensación de esto tiene que corregirse mediante la violencia, ¿no? Y es súper preocupante, porque es justo desde ahí donde necesitamos como responder culturalmente y socialmente a qué tiene que ver con cómo preguntarnos respecto a ello. ¿Cómo puede ingresar autoridades, maestros, padres de familia a estos grupos y desactivarlos? Yo creo que tiene mucho que ver con la narrativa que como sociedad tenemos. Tú lo acabas de decir muy bien. Nuestro país, nuestras comunidades tienen muchos problemas económicos, sociales, etc. Entonces la narrativa es que está bien polarizar. Está bien estar de un lado o del otro. Está bien ser azul o ser de otro color. Y en ese sentido también está bien polarizar y ser pro masculino o pro femenino, etc. Y no está bien polarizar. Lo que hay que hacer es convivir, es conversar, es dialogar, es ser capaz de escuchar al otro y empatizar, entenderlo. Entonces, yo como adulto, que eso es lo que se busca en las comunidades, que haya adultos que sepan conversar y convivir. ¿Qué debe hacer una autoridad? Generar espacios de convivencia y de diálogo, y que surja y que se hable y se conviva. Porque si seguimos polarizando, llega un momento en que la frustración, la incertidumbre, la depresión terminan en violencia. Y la violencia, pues nos lleva a ojo por ojo y todos terminamos ciegos. Claro, por supuesto. Ahora, la pregunta que surge también es, imaginemos que aquí, frente a ustedes, Osvaldo y Rodolfo, tienen un grupo de 20 chicos, incluso pertenecientes a estos grupos radicales en redes sociales. ¿Cómo se acercan? ¿Cuáles son los primeros pasos que ustedes harían para acercarse a ellos? Establecer una comunicación, contacto, y que les puedan escuchar. Porque quizá de entrada dirán, ustedes no pertenecen a este grupo, ustedes ya están realizados, ustedes ya son mayores, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacen para acercarse? Sí, apostar al diálogo, porque el que lleven a cabo actos de violencia no significa por ello que no tengamos que escucharles, ¿no? Escuchar respecto a cuál es el malestar que están viviendo acerca del no encontrar espacios para ellos, sentirse rechazados, etcétera. Poder escuchar ello para generar otras alternativas de respuesta ante ello, porque creo que la violencia es la respuesta que están teniendo. Busquemos otras alternativas también de sentirse pertenecientes, de sentirse aceptados, pero para ello creo que es imprescindible escucharles. Algo que yo utilizaría, y creo que es parte de lo que hemos utilizado como humanidad, son precisamente la cultura, el deporte, la música, el teatro, todas las expresiones artísticas, porque a través de las expresiones generamos esa convivencia de una manera pacífica, digamos que inclusive hasta contenida. Por ejemplo, un ejercicio de mímica, por ejemplo, un ejercicio de música, ¿cuál es tu canción favorita y por qué? Un ejercicio de, a ver, hagamos un guión de alguna cosa. Y si o de disfraces, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es tu superhéroe y por qué es tu superhéroe? ¿Cuál es tu superpoder? ¿Qué te apasiona? Y entonces, siempre en los jóvenes, por muy polarizados que estén, hay cosas en donde pueden coincidir. Y en esa coincidencia poder encontrar una narrativa en donde podamos dialogar, ¿verdad? Por ejemplo, entre los políticos, pues ambos gremios o grupos queremos lo mejor para el país. Esa es la coincidencia. En los jóvenes
el futuro es muy importante. ¿Qué opinas del futuro? ¿Tú qué harías en el futuro? ¿Por qué te estás preparando ahorita? ¿O por qué deberías de prepararte? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué le da sentido a tu vida? Y utilizar el deporte, la música para eso. Correcto. Casi para finalizar, Osvaldo Rodolfo, los casos de suicidio, de quienes lo intentan y quienes lo logran. Sí. A mí me parece el tema del suicidio un tema súper importante y de mucha urgencia en nuestra cultura, porque por un lado genera una estigmatización tremenda respecto a cómo es posible que hayas intentado quitarte la vida, qué está pasando en ti o en tu familia, incluso personas que terminan con su vida y la estigmatización continúa después de ello, respecto a no le atendiste, no le escuchaste, etcétera, etcétera. A mí me gusta pensar que el suicidio es algo que se puede escuchar. Las personas que desean terminar con su vida no nos hablan solamente de ellas, sino también de mi vida está siendo invivible. No puedo con esta vida. Y creo que justo por ahí podemos generar estrategias de prevención, pero estrategias de prevención que tienen que ver con cómo crear vidas más dignas, cómo crear vidas que disfruten vivir. Porque no solo se trata de estar vivos en el sentido biológico de la expresión, sino de poder disfrutar la vida. Disfrutarla, algo que decía Rodolfo, Claro. encontrar el sentido de vida, ¿no? Claro, Así, claro. así es. Y fíjate que en este tema del suicidio no es fácil entenderlo y atenderlo, porque la persona que hace el suicidio, que comete un suicidio, no necesariamente avisa. El que está avise y avise y avise, no lo va a hacer. Vamos, en la gran mayoría de los casos. El que no avisa, pero está en silencio, en soledad y sintiéndose mal y nadie lo atiende, termina cometiendo. Y también las redes sociales influyen mucho. Hay retos, hay algunas que son inclusive algunos juegos en donde no medimos o no miden los jóvenes las consecuencias. Claro. Detener la respiración, ese tipo de cosas. Y luego, vamos a decirlo así, se producen accidentes donde no necesariamente es un suicidio y coincido con Osvaldo. Hay mucho estigma ahí, mucho estigma. Me gustaría finalizar la conversación con ustedes, Osvaldo y Rodolfo, con un mensaje que puedan dar a los padres de familia que nos están viendo ahora mismo y después a través de las redes sociales. Y que incluso estos fragmentos de conversación con ustedes, los padres de familia puedan replicarlos y compartirlos con otros. ¿Por dónde? Sí, por mi parte, apelar al escuchar a nuestras adolescentes, también reconociendo su capacidad de agencia. Pasa mucho en nuestra cultura que cuando creemos que son niñas, niños, adolescentes, creemos que no piensan lo suficiente, no piensan bien, no se dan cuenta, los subestimamos. Hay un adultocentrismo y creo que empecemos por reconocer su voz, reconocer sus preocupaciones y sus malestares. Muchas gracias, Osvaldo. Rodolfo. Yo quiero retomar lo que hizo una amiga mía, una gran amiga, tenía un puesto bien importante en una organización y ella puso en las redes sociales precisamente: les quiero informar que a partir de hoy dejo esta organización y me convierto en directora general de mi familia. Voy a ponerme a atender durante 2 años o 3 años 100% a mis hijos. Y yo creo que eso es lo que hace falta. Estamos tan ocupados en tantas cosas que le damos tiempo de calidad a nuestros hijos, aunque sean 5 minutos. No, hay que darles tiempo, mucho. Hay que estar con ellos, hay que convivir, hay que escucharlos. Me gustó el concepto de hay que convertirnos en directores generales de nuestra familia. Claro. No, muy bien. Osvaldo, muchas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Gracias, les aprecio muchísimo que hayan estado con nosotros. De mucha utilidad en medio de estas circunstancias.